Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, te saludo en el nombre del Señor. Hoy, miércoles 11 de abril del 2018, tenemos un episodio más devocional. Vamos a meditar el día de hoy en el Nuevo Testamento. Vamos a seguir meditando en esta ocasión una epístola, una carta a Tito. Y antes de leerla, por favor, vamos a orar para pedir dirección del Señor. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en este día que nos permites acercarnos, gracias a tu Hijo amado Jesucristo, quien pagó el precio de la cruz y que a través, Señor, de ese sacrificio podemos tener el libre acceso. Señor, queremos pedir en este momento la dirección de tu Espíritu Santo para que al leer las Escrituras podamos hacerlo con sencillez, con humildad y podamos recibirla en nuestro corazón y pueda producir el fruto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor, Tito capítulo 3, del 1 en adelante, y vamos a hacerlo en esta ocasión en la versión Dios habla hoy. Nos habla acerca de los deberes de todos los creyentes. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: recuerda a los otros que se sometan al gobierno y a las autoridades, que sean obedientes y que siempre estén dispuestos a hacer lo bueno, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos, y que se muestren humildes de corazón en su trato con todos, porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por su pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Pues por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, nos dio en abundancia el Espíritu Santo, para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Esto es muy cierto y quiero que insistas mucho en ello, para que los que creen en Dios se ocupen en hacer el bien. Estas cosas son buenas y útiles para todos. Hasta ahí nomás vamos a leer hasta el versículo 8. Inicialmente la palabra del Señor nos dice que debemos someternos a todo gobierno. Estamos hablando de los gobiernos que nos rigen, empezando desde el gobierno de la República, el gobierno del país, los gobernantes representados en los diversos poderes que conforman el gobierno de la nación. Y esto es importante porque de esta manera nosotros vamos a mantener la obediencia, vamos a poder también de una u otra manera, si es que nos toca llegar a algún momento en tener contacto con una autoridad, podamos influenciarlos, podamos hablarles de las necesidades que están pasando en nuestras comunidades. Muchas veces hay muchas personas que tienen la tendencia a hablar mal de sus gobernantes, tienen la tendencia de criticar el gobierno de turno, tienen esa forma de pensar. Hay una rebeldía en el corazón de aquellas personas que están criticando a sus gobernantes, criticando los poderes del gobierno, tanto el legislativo, el ejecutivo y los poderes que se mueven en toda la atmósfera de la nación. Dios no nos ha llamado a criticar, nos ha llamado a nosotros como sus hijos a someternos, a obedecerlo, no por causa de los gobernantes quizás
estén gobernando mal, de repente los gobernantes estén haciéndolo de repente de una manera incorrecta, pero Dios va a demandar de aquellas personas, porque toda autoridad, y esto lo encontramos también en las Escrituras, toda autoridad viene de parte de Dios, y ellos, cada uno de ellos darán cuenta en su debido tiempo, en su debido momento, del puesto, la posición en la cual Dios le puso a administrar. Así que solamente nosotros nos corresponde obedecer la palabra que nos dice, que nos sometamos al gobierno y a las autoridades. También una autoridad es un policía, una autoridad es un fiscal, una autoridad es el pastor de la iglesia, una autoridad es un representante de alguna institución que vela por el bienestar de la sociedad. Son autoridades y tenemos nosotros que tener respeto. También nos habla la palabra que no hablemos mal de nadie, sino que al contrario procuremos la paz, que mostremos la bondad y con mucha humildad de corazón tratemos a los demás, tengamos un trato con mucha humildad. Entonces, antes, ¿cómo era nuestra condición? Aquí precisamente va a decirnos lo que ya mencioné hace un momento. Antes de conocer a Cristo, antes de haberle recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, antes de dejar esa vida vieja, nosotros éramos insensatos, éramos rebeldes por naturaleza, andábamos perdidos, no sabíamos nuestra derecha y nuestra izquierda, andábamos completamente en tinieblas y éramos esclavos de toda clase de deseos, éramos esclavos de toda clase de placeres. Vivíamos orientados solamente al mal, a envidiar, a ser envidiados, a odiar a otras personas, a recibir también el odio. Esto pasaba porque era la situación en la cual nosotros vivíamos en oscuridad, pero ha sido tanta la misericordia, ha sido tan grande la misericordia del Señor Jesucristo que nos ha salvado y nos ha lavado y nos ha regenerado. Esto quiere decir que Él nos ha limpiado de esa condición, nos ha lavado, pero también ha regenerado nuestro espíritu. Ahora nuestro espíritu anhela hacer la voluntad de Dios. Y si esto no está pasando en tu vida, quizás es porque todavía no has tenido un encuentro con Jesús. Quizás todavía no has nacido de nuevo. Quizás todavía no sé, o estás de repente ya has recibido a Jesús, pero estás en ese proceso de regeneración. Pero cuando el espíritu nace va a anhelar orientarse a las cosas espirituales, y eso va a comenzar a tomar lugar en el corazón. Entonces vemos que el Señor Jesucristo nos ha dado en abundancia el Espíritu Santo. No estamos solos, como lo he mencionado en algunos episodios anteriores, y tenemos que tener la esperanza de que vamos a recibir la vida eterna. Dios tiene grandes promesas para nosotros, pero esto va a ser para aquellos que perseveran, aquellos que ya decidieron por Jesús y que están dispuestos a día morir a sus propios deseos y vivir más para el Espíritu. El Señor también nos da un consejo muy importante, que evitemos todo tipo de discusiones vanas, todo tipo de discusiones que no producen, y aún asuntos que pueden generar discordias. Tenemos que buscar, como hijos de Dios, ocuparnos en hacer el bien. Tenemos que ocuparnos en crecer, en avanzar. Tu vida cristiana no puede ser una vida religiosa. Los religiosos no se salvan, déjame decirte. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él habló en contra de los sistemas tradicionales, de los sistemas religiosos que el hombre había puesto y había creado para acercarse a Dios. El Señor fue muy directo con los fariseos, con los saduceos, fue muy directo. Y la religión no te va a salvar, déjame decirte. Lo que te va a salvar es la vida de arrepentimiento y los frutos que tú puedas llevar, la persistencia, la perseverancia hasta el final, y vivir una vida piadosa. Esto significa vivir una vida alineada precisamente a lo que estamos estudiando diariamente en cada episodio devocional. Estos devocionales se enfocan
mucho en el crecimiento, en una parte moral, porque es importante que como cristianos desarrollemos una moralidad correcta, ya que estamos viviendo en tiempos en los cuales los principios y los valores son demasiado relativos y no tienen una orientación al temor de Dios. Muchos consideran la moral de manera personal. Unos tienen una escala de valores y piensan que de acuerdo a su moral ellos consideran que es correcto, moralmente correcto, y todo esto ha caído en una forma de relativismo y fuera de la voluntad de Dios, fuera muchas veces de la referencia bíblica. Por eso es importante que como hijo de Dios tú tengas que entender que tu base moral está basada en las escrituras. Por eso cada día, cada episodio devocional tiene que ayudarte a poder crecer, a ayudarte a afirmar tu voluntad y tu decisión de practicar el bien, no de acuerdo a los principios morales internos, que esos son, en cierto modo son buenos, pero no son suficientes. Tenemos que basar nuestro estándar, tenemos que basar nuestra moral en la palabra del Señor. Entonces, antes nuestra condición, como lo había mencionado, era que andábamos perdidos, hacíamos lo que mejor nos parecía, teníamos una escala de valores que era nuestra propia escala, que nosotros pensábamos que todo andaba bien, el hecho de que uno no se metía con nadie, entonces uno se podía dar licencia de hacer lo que mejor le venía en gana, con tal que uno no chocaba con otra persona, y eso era la manera como vivíamos. Pero sin embargo andábamos esclavos de nuestros deseos, andábamos esclavos de nuestros placeres, y esto definitivamente ha sido un estorbo en nuestra vida, pero Jesús vino a romper toda cadena de esclavitud y a darnos la dirección correcta. Por eso yo quiero animarte a que perseveres en la palabra. La base fundamental en tu vida debe ser la palabra del Señor. Muy bien, vamos a dar ya por concluido este tiempo devocional en la cual hemos meditado su palabra, y me gustaría que escuches este consejo. Ayunar es el ejercicio espiritual para liberarte y desatar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Tenlo en cuenta. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, vamos a orar al Señor para agradecerle por este tiempo que hemos recibido la palabra del Señor. Amado Padre de la Gloria, queremos agradecerte en este día, Señor, que hemos podido meditar tu palabra, Señor, que nos limpia, que es esa agua cristalina, Dios, que lava, Señor, nuestro interior. Señor, queremos darte gracias, porque a través de tu palabra aprendemos que debemos respetar y obedecer a nuestros gobernantes. A través de ella también, Señor, entendemos que no debemos hablar mal de nadie, ni de los gobernantes, ni de cualquier persona, Dios. Nos enseñas esto, que no hablemos mal de nadie, ni entremos en discusiones, Señor. Nos hablas al contrario de ser amables, de practicar, Señor, la humildad y la bondad con nuestro prójimo. Eterno Dios, queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, pueda hacerse viva en nosotros, que podamos cada día ejercitarnos en poner por obra lo que estamos aprendiendo, Señor. Ya no vivir conforme antes vivíamos, porque antes, Señor, andábamos en la maldad, en la envidia y esclavos de los deseos, Señor, sobre todo de los malos deseos, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que esta salvación que ha sido otorgada, Señor, de manera gratuita, ya que nada hicimos para merecerlo, Señor, pero esta salvación puede ser este motivo, Señor, para esforzarnos en perseverar, Señor, en buscar crecer en el poder del Espíritu Santo, Señor, en vivir, Señor, de acuerdo al Espíritu, Señor, e ir muriendo, Señor, cada día a los deseos de este mundo, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que el día de hoy, Señor, podamos recibir de tus bendiciones, Señor. Cada vez que nos alineamos a tu voluntad, estamos cercanos a tus bendiciones. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. El devocional de hoy llegó gracias a la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Escúchanos todos los días desde las 6:30 de la mañana. Paz y bendición.